Hola, bienvenidos a mi canal Amigo Club. En esta oportunidad te voy a enseñar a realizar la barba, los bigotes y el gorrito de nuestro Santa. Para eso tú vas a tomar un hilo color blanco en el cual vas a colocar 30 cadenas. Luego de las 30 cadenas vas a levantar una de subida. Luego que ya levantaste una de subida en la cadena anterior, es decir, en la número 30, vamos a realizar puntos bajos. Acá tengo un punto bajo, en el siguiente voy a realizar un segundo punto bajo y en el siguiente un tercer punto bajo. Y ahora vamos a realizar un aumento y este va a ser nuestro patrón por toda esta fila. 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. En el siguiente, el aumento. Yo voy a continuar hasta llegar al final. Luego que terminé yo de realizar mis aumentos de 3 puntos bajos y un aumento, lo que voy a hacer es levantar una cadena de subida y en la primera cadena disponible yo voy a hacer un punto bajo. Vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a colocar mi dedo en la última cadena y voy a levantar una de subida. Donde está mi dedo, yo voy a colocar 2 puntos bajos porque aquí vamos a realizar aumentos. Seguido de eso, yo voy a realizar aumentos de medias varetas. Solamente en el primero realicé puntos bajos. Ahora yo continúo con medias varetas y recuerden que estamos haciendo aumentos hasta llegar al final. Ya nos queda la última. Y acá quiero que pongan mucha atención. No vamos a empatar toda la cadena, sino que vamos solamente a tomar la hebra de atrás para que nos queden unas hebras por delante. Entonces en la siguiente yo voy a realizar un punto bajo, me voy hacia la siguiente nuevamente con un punto bajo y voy a levantar 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, más una de subida. Recuerden que aquí hago 2 puntos bajos, estamos repitiendo exactamente lo mismo, ya solamente que lo estoy haciendo para que puedan ver parte por parte. Entonces aquí voy a realizar aumentos de medias varetas. Hasta que llegamos al final. Aquí estamos en la penúltima y aquí estamos en la última cadena. Nuevamente, aquí es donde nace la cadena. Me voy a la siguiente, pero tejiendo por la hebra de atrás con un punto bajo. Me voy hacia la siguiente con un punto bajo y nuevamente levanto las 6 cadenas y vuelvo a repetir el proceso durante toda esta fila. Una vez que terminamos esta partecita, quiero una barba bien frondosa, entonces vamos a empezar a tejer en esta hebra que dejamos. Recuerden que dijimos que íbamos a tejer solamente por la hebra de atrás. Entonces ahora me voy a situar en estas hebras con un punto bajo. Miren, así me traspaso hasta ese lugar y voy a realizar esto mismo que hicimos en la parte de abajo, pero más pequeñito. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas más una de subida. Y vamos a hacer en la primera un aumento de puntos bajos y en las siguientes vamos a realizar aumentos
de medias varetas. Estas son más pequeñitas porque van a ir en la parte de arriba. Entonces, nuevamente aquí realizo un punto bajo, en la siguiente hebrita otro punto bajo y voy a levantar nuevamente 4 cadenas, 2, 3, 4. Coloco mi dedo allí, levanto una de subida. Donde está mi dedo voy a realizar aumentos de puntos bajos y voy a seguir con medias varetas. Recuerden que todas son en aumentos. Así nos va a quedar una barba frondosa. Recordando que nuestro Santa no tiene pelo, así que cabello en la parte de su cabeza. Entonces en esta parte podemos hacerlo más frondosa. Nuevamente un punto bajo, me voy a la siguiente hebra, un punto bajo y levanto mis 4 cadenas más una de subida. Voy a realizar esto por este sector y luego les muestro cómo queda. Ya, así queda nuestra barba. Ven, por los dos lados tiene barbita. Y ustedes pueden hacer lo siguiente, pueden coserlo o pueden pegarlo como ustedes quieran. Yo voy a aprovechar que tengo este pegamento de tela para pegarlo. Si ustedes no tienen pegamento de tela, pueden coserlo, solamente que al coserlo tienen que colocar alfileres para que pueda quedar bien. Así coloquen alfileres y luego ustedes van a coser. ¿Ya? Ahí ustedes lo van acomodando. Al final ni se va a ver las orejas, pero igual hicimos orejitas. Ya, ahora vamos a hacer los bigotitos. Vamos a realizar los bigotitos. Son 2 de esto y vamos a empezar a realizar lo siguiente. En el bigote vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a colocar los 6 puntos bajos que yo ya tengo listo. Luego en la segunda fila vamos a realizar aumentos en cada uno de ellos y en total vamos a tener 12 puntos. Y en la fila número 3 y 4 vamos a realizar los 12 puntos bajos. Ya estoy hasta este punto. En la vuelta número 5, lo voy a colocar acá al lado, voy a empezar con una disminución. Luego voy a hacer 4 puntos bajos seguido de una disminución y voy a terminar con 4 puntos bajos. En total voy a tener 10 puntos bajos. Comienzo con ustedes para que no se equivoquen. Entonces empiezo con la disminución. Voy a colocar mi marcador. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, seguido de una disminución. Aquí cuesta tejer porque empieza a angostarse el tejido y voy a terminar con 4 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3 y 4. Vamos a realizar ahora la vuelta número 6. Miren, vamos a hacer nuevamente una disminución. Vamos a seguir con 3 puntos bajos, seguido de una disminución, 3 puntos bajos y vamos a tener un total de 8 puntos bajos. Voy a seguir con ustedes. Aquí tengo la disminución, que sería esta. Los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ven que ya se va angostando el tejido
y voy a realizar la disminución. Aquí cuesta un poquito más. Y voy a terminar con los 3 puntos bajos. Termino esta vuelta 1, 2 y 3. En la vuelta número 7 yo voy a realizar los 8 puntos bajos. Aquí yo no voy a hacer ya más nada, no más disminuciones, solamente dejo los 8 puntos bajos. Luego que terminé los 8 puntos bajos en la vuelta número 7, voy a cortar el hilo, voy a jalar, voy a agarrar mi aguja lanera y vamos a tomar solamente las hebras que se encuentran por delante y vamos a pasar nuestra agujita. Pasamos por las 8. Ya cuando pasamos por las 8 solamente vamos a jalar y se realiza como la puntita solita. ¿Ven? De esta manera. Entonces ustedes ahora lo que van a hacer es anudar para que esto no se nos desbarate. Esconden el hilo y eso es todo. Bueno, ahora viene el montaje. Yo lo voy a pegar como les dije con esta cola para pegamento. Coloqué un alfiler en el inicio y el otro en el final y voy a realizar lo siguiente. Si ustedes quieren también pueden hacerlo con silicona líquida o pueden también coserlo, que queda hermoso cuando ustedes lo cosen allí. Con este no me preocupo tanto porque no queda la marquita. Entonces voy pegando y voy colocando los alfileres para que quede bien puesto. Esto se demora un poco en secar, pero a diferencia de la cola fría o de la silicona líquida, pega un poquito más rápido. Así. Luego que ya tengo listo esta parte, yo voy a colocar también pegamento en los bigotitos que queden centrados. Uno se coloca por el lado derecho y el otro por el lado izquierdo, sabiendo que son los dos lados iguales. Así, de esta manera. Los colocamos como juntitos y también podemos poner alfileres para que pueda pegar bien. Allí. Vamos a empezar a tejer el gorrito. La verdad es que es fácil, pero tiene bastante trabajo porque es grande. Entonces vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a colocar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta va a ser mi primera fila. Vamos a ajustar y vamos a realizar en la segunda y en la tercera fila igualmente 8 puntos bajos, pero lo vamos a tejer con punto bajo alargado. De esta manera, introducimos en la primera cadena, sacamos igual como que vamos a hacer un punto bajo, así. Pero en vez de sacar por los dos, vamos a sacar por uno y luego por otro. Esto se llama un punto bajo alargado. Yo voy a colocar mi marcador y vamos a seguir tejiendo en espiral. Nuevamente, miren, allí
paso por uno y paso por el siguiente. Y vamos a ir escondiendo este hilo que se encuentra detrás. Allí lo voy a empezar a esconder. Es como un punto bajo normal, pero en vez de pasar por los dos hilos, paso por uno primero y luego por el otro. Esta es la fila número 2. Vamos a realizar la fila número 3 de la misma manera. ¿Ya? Aquí tampoco va a haber aumentos, así que de igual forma vamos a tener los 8 puntos bajos alargados. Lo que sí quiero es que este hilo que ustedes están escondiendo, en vez de dejarlo hacia atrás, lo vamos a dejar hacia adentro, porque la particularidad que tiene este punto es que queda muy bonito cuando uno lo teje como que estuviera tejiéndolo en la forma reversa. Así que no vamos a ladear el tejido así, sino que vamos a seguir tejiendo en esta postura. Termino esta fila y nos vemos. Vamos a realizar la vuelta número 4 y vamos a cambiar el marcador por un hilo de distinto color para utilizar como marcador. Entonces vamos a realizar 3 puntos bajos alargados. Aquí tengo 1. Voy al siguiente. 2. Y 3. Y en el siguiente voy a realizar un aumento. Nuevamente voy a hacer 3 puntos bajos alargados. 1. Luego que ya tengo los 3 puntos, voy a realizar un aumento. Aquí voy a tener un total de 10 puntos bajos alargados. ¿Ya? En la vuelta número 5 voy a realizar 4 puntos bajos alargados. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y luego un aumento. Y esto lo voy a repetir en esta fila. 4 puntos bajos alargados y un aumento. Voy a tener aquí un total de 12 puntos. Vamos a realizar la vuelta número 6 y si se dan cuenta yo no di vuelta el tejido sino que seguí tejiendo en esta postura porque en este lugar es donde quiero que se vean los puntos. Se forma un punto muy bonito cuando uno lo teje de esta manera. Entonces vamos a la vuelta número 6 y vamos a tejer 5 puntos bajos alargados. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón nuevamente y vamos a tener un total en esta fila de 14 puntos. Vamos a tejer ahora la vuelta número 7.
Si ustedes se dan cuenta, en cada fila estamos realizando 2 aumentos. Entonces, ahora en la fila número 7 me corresponde 6 puntos bajos alargados. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora corresponde un aumento. Este patrón nuevamente lo voy a repetir, 6 puntos bajos y un aumento, y en esta fila voy a tener un total de 16 puntos bajos alargados. Ahora vamos a realizar la fila número 8. Yo estoy avanzando en este momento con ustedes, pero luego solamente les voy a dar las indicaciones. Aquí en un inicio empiezo con ustedes para que puedan ver cómo se realiza y ya después es muy fácil. Entonces, recién me tocó 6 puntos y un aumento. Ahora me corresponde 7 puntos, 1. Recuerden que siempre estamos tejiendo en puntos bajos alargados. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora me corresponde el aumento y vuelvo a repetir este patrón de los 7 puntos más el aumento. En total en esta fila voy a tener 18 puntos. Vamos a realizar esta fila y luego la fila número 8 y les voy a seguir dando las indicaciones. Ya, les voy a dar la indicación de la fila número 9. Si recién hicimos 7 puntos, ahora nos corresponde hacer 8 puntos bajos alargados. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora me corresponde el aumento. Y aquí tengo mi primera repetición y me falta realizar mi segunda repetición. Ya. Aquí ya tengo mi gorrito, yo le voy a seguir dando las indicaciones. En la fila número 10 me corresponde 9 puntos bajos alargados, un aumento. Esto lo repito por 2 veces y voy a tener un total de 22 puntos. En la vuelta número 11 voy a tener 10 puntos bajos alargados más el aumento. Lo repito 2 veces, voy a tener un total de 24 puntos. En la vuelta número 12 voy a tener 11 puntos bajos alargados más el aumento. Lo repito por 2 veces y voy a tener un total de 26 puntos. En la siguiente vuelta voy a realizar 12 puntos bajos alargados más el aumento. Esto lo repito por 2 veces y voy a tener un total de 28 puntos. En la siguiente vuelta, 13 puntos bajos alargados más el aumento. Esto lo repito 2 veces. Voy a tener un total de 30 puntos. En la vuelta número 15 voy a realizar 14 puntos bajos alargados más el aumento. Lo voy a repetir 2 veces. Un total de 32 puntos voy a tener en esta fila. En la fila número 16 voy a realizar 15 puntos bajos alargados
más el aumento, lo repito por 2 veces, voy a tener un total de 34 puntos. En la vuelta número 17 voy a realizar 16 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a tener un total de 36 puntos. En la vuelta número 18 voy a realizar 17 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito 2 veces y voy a tener un total de 38 puntos. En la vuelta número 19 voy a hacer 18 puntos bajos alargados, lo voy a repetir, 18 puntos bajos alargados, el aumento, y esto lo voy a repetir por 2 veces y voy a tener un total de 40 puntos. En la vuelta número 20 voy a realizar 19 puntos bajos alargados. El aumento lo voy a repetir por 2 veces y voy a tener un total de 42 puntos. En la vuelta número 21 voy a realizar 20 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a tener un total de 44 puntos. En la vuelta número 22 voy a realizar 21 puntos bajos alargados más el aumento y voy a tener un total de 46 puntos. En la vuelta número 23 voy a realizar 22 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a obtener un total de 48 puntos. En la vuelta número 23, en la vuelta número 24 voy a realizar 23 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a obtener 50 puntos bajos alargados. En la vuelta número 25 vamos a realizar 24 puntos bajos alargados, lo voy a repetir. En la vuelta número 25 voy a realizar 24 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a obtener un total de 52 puntos. En la vuelta número 26 voy a realizar 25 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a obtener un total de 54 puntos. En la vuelta número 27 vamos a realizar 26 puntos bajos alargados más el aumento, lo repetimos por 2 veces y vamos a tener un total de 56 puntos. En la vuelta número 28 vamos a realizar 27 puntos bajos alargados más el aumento, lo repetimos por 2 veces y vamos a obtener un total de 58 puntos bajos. En la vuelta número 29 voy a realizar 28 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a obtener un total de 60 puntos. En la vuelta número 30 vamos a realizar 29 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y vamos a tener un total de 62 puntos. En la vuelta número 31 vamos a realizar 30 puntos bajos alargados, el aumento, lo repito por 2 veces y voy a obtener un total de 64 puntos. Y en la vuelta número 32 voy a realizar 31 puntos bajos alargados más el aumento, lo repito por 2 veces y voy a obtener un total de 66 puntos bajos. Aquí yo les dejo anotadito para que ustedes también lo puedan anotar en sus casas. Luego, desde la vuelta número 33 hasta la vuelta número 42, vamos a repetir los 66
puntos bajos. Y así nos va a quedar por un lado y por el otro, ¿ya? Luego que terminamos el último punto, lo que vamos a realizar solamente es un punto deslizado. Así, de esta manera, y cerramos, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un cambio de color. Yo acá tengo un chenil o lana de peluche, no sé cómo lo conocen ustedes, pero no es grueso, es delgadito, ¿ya? Lo importante es que no sea tan grueso para que no se nos anche tanto esta parte de acá. Si ustedes no llegaran a conseguir esta lana como delgada, pueden simplemente cambiarla al hilo color blanco, el tradicional de algodón. Y lo que vamos a realizar son puntos bajos. Como este es un poquitito más grueso, yo voy a cambiar mi crochet a un número 2,5. Y ahora sí, yo lo voy a tomar como del derecho. Y vamos a realizar puntos bajos. Ya levanto una cadena y empiezo a esconder tanto el hilo blanco como el rojo. Y solamente voy realizando puntos bajos sobre puntos bajos. Así. Yo voy a realizar con este color 3 vueltas. Luego que realizaron las 3 vueltas, vamos a cortar y vamos a dejar un hilo largo para poder realizar el doblez de nuestro tejido. Si ustedes lo realizaron con hilo en vez de con el chenil, van a realizar en vez de 3 vueltas, pueden realizar 4 o 5, ¿ya? Pero con 3 es suficiente con este chenil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar este puntito. Yo voy a tratar de sacarlo fuera de cámara porque como que es complicado. Ya que saqué el hilo, lo que voy a realizar es hacerle como un doblez hacia afuera. Y vamos a realizar una pequeña costura para que no se nos desbarate. Este hilo como que cuesta, así que ténganle paciencia. No hay que tratar de tirarlo, de jalarlo mucho porque si no se rompe. Así que vamos a intentarlo así y solamente como unas pequeñas puntadas. No necesitamos hacer tantas puntadas, ¿ya? Ya, ahí está pasando de a poquito. Hay un sector como que cuesta. Ya. Yo voy a seguir realizando este proceso fuera de cámara y luego vamos a realizar la cabeza para que la cabeza pueda ser movible. Ya, aquí tenemos el cuerpo y tenemos la cabeza y lo que queremos es que nuestra cabeza pueda moverse en distintas direcciones. Por lo mismo también hice bracitos articulados, solamente los pies están rígidos. Ustedes van a escoger, puede ser el color blanco, el color nude y van a hacer lo siguiente. Van a cortar un poco de hilo, lo vamos a introducir en la aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. De
de un lado hacia el otro vamos a introducir nuestro hilo y va a quedar allí en suspenso. Allí vamos a tomar otro hilo, es muy sencillo de hacer, y vamos a formar una especie de cruz porque ya hicimos los lados laterales. Ahora nos corresponde el lado contrario, allí. Y allí tenemos 4 hilos, ¿ya? Voy a tomar primero estos 2 hilos y voy a introducirlo en mi aguja lanera y lo vamos a colocar por este sector hasta que salga por el centro. Yo no tengo una aguja más grande, la otra no sé, se me perdió. Ahí, ¿ya? Así que vamos a sacar. Ahora me corresponde los otros 2 hilos restantes, que aquí los voy a sacar de uno. No los voy a introducir los 2 juntos. Lo mismo, vamos a sacarlo por la parte de arriba. A ver, ay, ojalá tuviera uno más grande, pero no tengo. Ya. Allí, ahora voy a sacar el otro hilo. Por distintos lados, no están por el mismo orificio, ¿ya? Para que pueda sostenerse bien. Acá igual arriba no saquen por el mismo lugar, sino que sáquenlo cerca, pero no por el mismo sitio. Allí. Ya. Una vez que ya están todos los hilos por acá arriba, vamos a acomodar nuestra cabeza. Vamos a jalar los hilos para que queden bien ajustados. Este ya no da más, este sí. Tenemos que jalar de todos los hilos. Ahí, ya. Quiero que miren esta posición. Ya no están sacados por el mismo lugar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar de 2 en 2 los hilos. Vamos a verificar que estén todos bien jalados. Este ya está listo, este también. Este es el más pequeño, pero está bien jalado también. Entonces agarro de 2 en 2 y voy a anudar. Esta es una forma muy sencilla, que no tenemos que realizar ninguna costura ni nada, solamente hacer como un nudo. Luego escondemos estos hilos por dentro y ya nos queda, miren, una cabeza movible. No se va a notar para nada porque el gorro lo tapa, así que yo voy a esconder estos hilos por dentro. Bueno, ahora vamos a realizar el pompón. El pompón yo lo hice en esta misma lana chenil, pero ustedes también lo pueden hacer en hilo de algodón. Entonces yo les voy a dar las indicaciones y lo voy a realizar en hilo de algodón porque no se va a notar en la cámara. Entonces, para que ustedes puedan ver bien qué es lo que van a hacer, es realizar un anillo mágico. Sobre el anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y van a ajustar. Esto lo van a hacer si es que ustedes lo están haciendo con hilo de algodón. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo están haciendo con la lana que yo lo realicé? Esta parte va a ser difícil. Entonces,
Yo les voy a decir el inicio, cómo van a empezar, pero luego voy a tejer con este hilo. Ustedes lo que van a hacer es realizar una cadena, así con su manito, una cadenita, ¿ya? Y la cadena no la van a ajustar tanto, van a dejarla un poquito suelta. Van a levantar una cadena y aquí dentro, miren, a ver si es que se puede ver. Aquí está la cadenita, ustedes con su mano van a sujetar un poquito acá y se va a formar como una especie de anillito, muy chiquitito, ¿ya? Allí ustedes van a realizar los puntos bajos dentro de esa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así no es necesario después que ustedes como que ajusten, sino que ya queda ajustado, ¿ya? Y si lo están haciendo con este hilo, bueno, lo hacen de la forma normal. Y acá en la siguiente vuelta, ya tanto para el chenil o para el hilo de algodón, van a realizar los aumentos. Aquí ya todo es igual. Entonces voy a realizar aumentos en cada uno y voy a tener un total de 12 puntos bajos en la segunda fila. Vamos ahora a realizar la fila número 3 y vamos a hacer un punto bajo, seguido de un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces, un punto bajo y el aumento, y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la fila número 4 y en la fila número 5 vamos a repetir los 18 puntos bajos. Y si ustedes están haciéndolo con hilo de color algodón, en vez de la fila número 4 a la 5 van a ser 4, 5 y 6 de esas filas los 18 puntos. ¿Por qué? Porque acá van a ser como más pequeñito en este sector. Sin embargo, acá con 2 filas es suficiente ya que es más grueso la lana. Ya teniendo las 2 filas en la lana chenil o las 3 filas en el hilo color blanco en algodón, vamos a realizar un punto bajo. Van a colocar su marcador y van a realizar una disminución. Un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a tener un total aquí de 12 puntos bajos. Aquí ya tenemos los 12 puntos y ahora vamos a sacar el marcador y vamos a comenzar a rellenar, ¿ya? Luego que rellenaron, vamos a cortar el hilo, vamos a pasarlo así de esta manera y vamos a coserlo. Voy a agarrar mi aguja lanera y voy a pasar por las hebritas de afuera. Yo después les voy a dar la indicación si es que lo hacen con hilo chenil. Ya primero voy a realizar, aquí se me desarmó, espérenme un ratito. Y aquí solamente estoy colocando el
pompón. Así, de esta manera. Y ya está listo. Voy a esconder el hilo. Bueno, y así queda ya el gorrito. Lo vamos a colocar, pero todavía no lo vamos a pegar. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, cuando ya realicemos lo que es el abriguito y también vamos a realizar los pantalones. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, no olviden de dar me gusta y nos vemos para poder terminar nuestro Santa. ¡Adiós!